Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. 8 de la mañana con 51 minutos. Estamos en ampliación de noticias. Los acompaña Carlos Villarreal y Carlos González. Perú es el país de Sudamérica con mayor índice de inseguridad alimentaria. El año pasado, más de 16 millones de peruanos estuvieron en esta condición, una cifra nunca antes registrada en su historia. ¿Cuál es el panorama actualmente y, sobre todo, cómo debemos prepararnos frente a un evento natural que ya está próximo? Lo vamos a conversar con el señor José Rosero Moncayo, jefe de estadística de la FAO. Señor Rosero Moncayo, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, Carlos, y muchísimas gracias por la entrevista. ¿Cómo evalúa la FAO actualmente la situación específica en nuestro país, en el Perú, en relación a la problemática de la inseguridad alimentaria? Y esto para tener una idea de cómo nos encontramos frente a un escenario futuro. En noviembre, diciembre está anunciado un fenómeno del Niño bastante intenso y seguramente esto puede agravar las cosas. No, muchísimas gracias. Bueno, los datos que nosotros hemos publicado en el último informe sobre seguridad alimentaria y nutricional en el mundo da justamente una evaluación del estado de seguridad alimentaria en los diferentes países, en las diferentes regiones. En el caso de América Latina, empecemos con América Latina y el Caribe, hemos visto unas mejoras importantes en el año 2022 con respecto al año 2021. El índice de subalimentación, que justamente es el índice que mide el hambre en la región, cayó de 7% a 6.5% del año 2021 al año 2022. En el caso del Perú, justamente en el periodo trianual del año 2020 al año 2022, tenemos una prevalencia de subalimentación del 7% de la población en el Perú, es decir, 2.4 millones de personas. Esto es una caída con respecto al 6% observado en el periodo 2017-2019, que justamente es un periodo pre-pandemia, ¿sí? Y es mucho menor al dato que se tenía en el año 2005, que era un dato del año de 18.7%. Ahora, dígame. ¿En qué zonas del país es donde se refleja con mayor claridad o nivel esta insuficiencia? Nosotros no tenemos o no proveemos datos a nivel del interior de los países. Proveemos datos nacionales, porque justamente eso es lo que nos permite nuestra data. El ciclón Yaku fue uno de los principales factores para hacer un poco más grave la situación de la seguridad alimentaria en nuestro país. Ahora se nos viene un fenómeno del Niño costero, le decía, en noviembre y diciembre. ¿Esto va a agravar la situación y, en todo caso, qué medida debería tomar el Ejecutivo para que el daño sea menor? No, esto lo estamos viendo no solo en los países de América Latina, sino a nivel global, que justamente la inseguridad alimentaria tiene como determinantes diferentes fenómenos que suceden a nivel global y a nivel de los países. Uno de ellos es justamente los efectos climáticos. Lo hemos analizado en diferentes ediciones de este reporte. Un fenómeno del Niño tiene el potencial de justamente tener un impacto en la seguridad alimentaria o en la malnutrición. Sin embargo, ese impacto dependerá de las diferentes circunstancias y asimismo de cómo los diferentes países se preparan para hacer frente a estas medidas. En términos generales, uno tiene que prepararse, uno tiene que ir construyendo resiliencia justamente a estas fuerzas que tienen el potencial de incrementar la inseguridad alimentaria. En el caso de los efectos climáticos, mientras más nos preparemos justamente para hacerle frente y podamos complementarlo con programas sociales que vayan justamente dirigidos a la población más vulnerable, vamos a tener éxito. ¿Y ustedes han analizado
si es que el gobierno peruano ha tomado medidas adecuadas en cuanto, por ejemplo, a inversión presupuestal con el fin de reducir los índices de inseguridad alimentaria, promover, por ejemplo, el trabajo de los agricultores en diversas zonas del país, si es que a nivel macro han desarrollado nuestras autoridades, esta capacidad de reducir los índices de inseguridad alimentaria. No hemos hecho un análisis específico acerca de las políticas gubernamentales, pero sin embargo los datos dicen mucho. Como lo mencioné, hemos observado básicamente después de un crecimiento importante que lo tuvieron todos los países de la inseguridad alimentaria y la monitorización por el COVID, como resultado del COVID, luego ha venido justamente un decrecimiento y un converger hacia la situación previo a la pandemia. Eso es la consecuencia de diferentes tipos de situaciones. Primero, una recuperación económica. Hubo una gran recesión que afectó a todos los países, incluido el Perú en el año 2020, y los países han ido recuperando de esa situación. Y obviamente programas específicos que los gobiernos han hecho. El Perú es muy conocido por sus programas de protección social. Ahora, ¿ustedes consideran que hay realmente un compromiso por parte del gobierno de atender la problemática de la inseguridad alimentaria en nuestro país? Nosotros estamos convencidos que el Perú, así como todos los países, hacen todos los esfuerzos que son necesarios para poder mejorar la situación de su población. Bueno, esperemos obviamente que las políticas gubernamentales puedan influir en el decrecimiento de este nivel de inseguridad alimentaria que afecta obviamente al país en su desarrollo, ¿no? Y también a sus pobladores. Bueno, señor Moncayo, muchas gracias por esta comunicación con el cual usted nos ha brindado minutos muy interesantes. Esta comunicación se hace posible, tengo entendido, desde Roma, ¿no? Donde usted se encuentra. Y efectivamente. Esperamos pues que podamos comentar muy pronto estadísticas mucho más favorables para nuestro país en este aspecto alimentario. Muchas gracias, señor Moncayo, por su tiempo brindado desde Roma, Italia. Muy amable. Muchas gracias. Muy bien, 8:58 de la mañana, vamos con el gran resumen de la hora y luego seguimos en Ampliación de Noticias.